Hola compañeros, ¿qué tal? Bien, estamos aquí en otro vídeo de oftalmología. Este va a ser el correspondiente al tema 1 y 2, que va a ser los procesos de refracción. Y como segundo tema miraríamos las ametropías. Lo he juntado todo en uno, puesto que son temas que, bueno, tienen su importancia, pero son temas rápidos de ver y muy fáciles de entender. Así que, bueno, los pongo todo en uno y así os ahorro trabajo. Bien, vamos a ver lo primero, el índice de todo el tema que vamos a ir viendo, en el que vamos a ver el concepto y la fisiología como primer punto. Después vamos a ver las ametropías, que son cuando el ojo no funciona de una manera adecuada a nivel visual, a nivel de la visión. Y va a ser la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Vamos a ver cada uno de esos puntos. Después veremos el tratamiento de las ametropías y veremos que hay una serie de técnicas, unas que no son quirúrgicas y otras que sí son quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas veremos cómo se emplea el LASIK y la PRK. Y luego tenemos un esquema rápido en el que, bueno, ahí son simplemente unos dibujos, lo tengo por aquí. Son simplemente unos dibujos de cómo es la lente, de cómo se corrige y el problema que está pasando, ¿de acuerdo? Bien, eso lo dejamos para lo último. Si queréis verlo antes, pues adelantad el vídeo. Perfecto, empezamos. Concepto y fisiología. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es la acomodación. Y la acomodación tenemos que saber qué es la capacidad que tiene el ojo para aumentar el poder de refracción, para enfocar así los objetos próximos. Es decir, el ojo es una lente, ¿de acuerdo?, que tiene el poder de movilizarse, ¿de acuerdo?, para poder crear una imagen nítida en la retina. Sobre todo cuando estamos mirando de lejos no tenemos problema para tener una visión correcta, pero cuando miramos de cerca el ojo tiene que hacer una serie de procesos que se llama la acomodación, y luego veremos que hay un proceso que se llama sincinesia acomodativa, que es el siguiente concepto que vamos a ver. La sincinesia acomodativa se hace mediante la contracción de los músculos rectos y la contracción del esfínter de la pupila. Es decir, es como si este fuese la pupila, está así, y para intentar mirar de cerca lo que hace es que se contrae, ¿vale? ¿De acuerdo? Para enfocar. Es como una cámara de fotos, si lo vemos así imaginativamente sería algo así, como una cámara de fotos cuando hacemos zoom. Perfecto. Seguimos. Otro concepto importante es que para la acomodación tienen que pasar tres fenómenos, ¿de acuerdo? Uno que es la contracción del músculo ciliar, otro que es la relajación de la zónula y otro que es un aumento del diámetro de la longitud anteroposterior del cristalino. Entonces lo tengo aquí dibujado. Esto sería el músculo ciliar, ¿de acuerdo? Si queréis ver un esquema de cómo es el ojo, dónde está este músculo, etcétera, aquí os dejo un link y podéis ir a él. Después tendríamos la zónula de Zim y después tendríamos el cristalino. Bien, pues todos estos fenómenos que he dicho están ocurriendo aquí. Bien, después tenemos que saber lo que es una dioptría. ¿Qué es una dioptría? Pues es una unidad de potencia, es decir, cuando nosotros queremos medir una alteración visual en el ojo, por ejemplo una miopía, etcétera, todo eso se va a medir siempre en dioptría. Entonces, ¿qué es una dioptría como tal? Pues es el poder de convergencia o divergencia de una lente para conseguir que los rayos que llegan paralelos, cuando la atraviesen, confluyan luego en un punto. Bien, como he dicho, la potencia se va a medir en dioptría y esto va a ser importante porque creo que hay preguntas tipo test que en el examen que lo ponen. Y tenemos que saber que es el inverso de la distancia focal. Quiere decirse, por ejemplo, que una lente convergente de 3 dioptrías forma su foco a, como es el inverso, sería 1 partido de las 3 dioptrías y tendríamos la distancia, ¿de acuerdo? Bien, esa sería una de las preguntas que suelen poner en el examen de tipo test. Bien, lo que os decía, todo ese concepto de que llegan paralelos, tal, es muy fácil. Mira, estos son los rayos de luz, tenemos luego el cristalino, es decir, la lente, y aquí estaría la retina, como pinto. Los rayos de luz llegan paralelos, llegan así, ¿de acuerdo?, a la lente. La lente lo que hace es que los forma en un punto, como está pasando aquí. Es decir, hace un efecto lupa, para que me entendáis así un poco, y junta todos los puntos, o sea, junta todos los rayos de luz en un punto de la retina. Así es como se forma la imagen. Cuando eso no se forma de una manera correcta, sino que se queda antes, los rayos convergen aquí en un punto, pero antes de la retina o después, va a dar lugar a una patología, que ya sea la miopía o la hipermetropía. Perfecto. Vamos a ver qué se llama dioptria ocular. Bien, pues el dioptria ocular tiene dos tipos de estructuras, que son la córnea
con un poder de 43 dioptrías, es el más potente, ¿de acuerdo? Y corresponde a esta zona. Esto sería el globo ocular, mirando de perfil, por aquí entraría la luz. Y esto sería la córnea, ¿de acuerdo? Bien, este serían los músculos ciliares, como os comentaba antes, y aquí tendríamos el cristalino. Bien, pues el cristalino tiene unas 17 y 18 dioptrías, según donde lo miréis, ¿de acuerdo? Hay libros que ponen 17, otros 18, pero bueno, no importa, lo dejamos en 18. Bien, lo normal es que la imagen se forme en la retina, como decía. Cuando esa imagen, por ejemplo aquí, se forma en la retina, es decir, estos puntos justo tocan aquí, sería un ojo hemétrope, es decir, un ojo con una buena visión. Sin embargo, después tendremos un ojo que es patológico, un ojo que forma la imagen antes, por ejemplo por aquí, o después, como por ejemplo aquí. Bien, eso sería un ojo amétrope. Bien, ¿qué es una ametropía? Pues las ametropías son alteraciones del ojo, como un sistema óptico, de modo que el cristalino en reposo no hace que los rayos de luz lleguen paralelos. Es decir, pasa justo lo contrario que os acabo de comentar aquí. Esto sería lo normal y los rayos tocarían aquí. Cuando ocurre una ametropía, como he dicho, no pasa eso. O cortan antes o cortan después. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, no se focaliza en la retina. Las causas, pues ¿qué causas tenemos? Pues puede ser por una alteración en esos dióptros que hemos dicho, es decir, una alteración de la córnea. Por ejemplo, un queratocono. En el queratocono se produce un adelgazamiento de la córnea muy fino que hace que se abombe, es decir, que esto salga un poco, esta parte. Por lo tanto, altera esa capacidad que tiene, ¿de acuerdo? Después tendríamos alteraciones del cristalino en el que aumenta su dureza. Al aumentar su dureza, el cristalino, cuando se relaja la célula de zinc, es decir, estas cuerdecitas de aquí, no es capaz de adaptar la visión, ¿de acuerdo? Porque está rígido. Y después tendríamos la alteración en la longitud antero-posterior del ojo. Es decir, el ojo tiene una serie de medidas, ¿de acuerdo? Creo que eran 0,23 milímetros, 23 milímetros o algo así, en la cual, si se altera, hace que estos rayos no lleguen a la retina. O sea, es decir, aunque esto funcione bien y la córnea funcione bien, los rayos no van a llegar a la retina porque el ojo sea muy grande, o al revés, o llegan antes de la cuenta y no se forma la imagen porque la retina se haya desplazado hasta aquí, por ejemplo. Bien, de ahí se deduce que haya metropías esféricas, ¿de acuerdo? Que van a ser la miopía y la hipermetropía, y ametropías cilíndricas, como por ejemplo el astigmatismo. Bien, ¿qué más cosas tenemos que saber? Ya pasamos a ver la patología, es decir, cada una de ellas. ¿Qué es la miopía? Pues la miopía es que los rayos se forman delante de la retina, ¿de acuerdo? Es decir, tengo aquí por aquí una imagen, aquí. Esto sería lo normal que pasaría, ¿de acuerdo? Si tapo la lente que he puesto, esto sería la lente dibujada. Si tapo la lente, lo normal es que los rayos, como decía, toquen la retina, ¿de acuerdo? En un punto, como veis, se juntan los dos en el mismo sitio. Aquí en la miopía no pasa eso. Cortan antes de llegar. Por lo tanto, no se forma la imagen en la retina. Puede ser, como decía, problema de la córnea o del cristalino, porque sean muy convergentes. Convergente quiere decir que los rayos los juntan antes de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que los rayos, al llegar ahí, antes de tocar la retina, se han juntado ya. Eso significa que tiene mucho poder de convergencia, tanto la córnea o el cristalino. Y luego puede ser porque el diámetro antero-posterior del ojo sea muy grande, es decir, esa longitud del ojo, en vez de ser, por ejemplo, esta, ha aumentado. Entonces, aunque la córnea y el cristalino estén bien, los rayos no llegan a tocar la retina, se quedan cortos. Bien, vale, tengo un vecino con un taladro, perdón. Bueno, seguimos. Mala visión de lejos, esto va a dar mala visión de lejos. La miopía simple suele dar entre 6 y 8 dioptrías y aparece en la edad escolar, ¿de acuerdo? Creo que muchos de nosotros tendremos. Y suele llegar como mucho hasta los 20 años. Una vez que pasa los 20 años no suele ya evolucionar. Y luego tenemos una miopía, en la que hablaremos en el siguiente tema, que va a ser importante. Va a ser la miopía elevada, una miopía que se llama miopía magna o maligna, según en el libro que lo miréis. Y es una miopía que es degenerativa, ¿de acuerdo? Es decir, hay un defecto de refracción, hay una degeneración y se va a producir un adelgazamiento de la pared posterior de la retina. ¿Por qué? Porque el ojo va creciendo, va creciendo, va creciendo y, por así decirlo, no se frena, ¿de acuerdo? Bien, el tratamiento van a ser lentes esféricas tipo divergente. ¿Por qué? Porque, como he dicho, lo que pasa es que los rayos están juntando en un mismo punto. Eso va a ser la idea básica. Es decir, tenemos que saber que la miopía y los rayos se juntan antes de llegar a la retina. Si sabemos eso, sabemos ya explicar la miopía y el tratamiento que hay que poner. Si algo se junta antes de tiempo y yo quiero solucionar el problema, lo que tengo que hacer es que esos rayos no se junten tan pronto, sino un poco más tarde. Es decir, que corten en la retina. ¿Cómo hago eso? Poniendo delante una lente
que haga que esos rayos se me abran un pelín. ¿De acuerdo? Entonces llegarían un poco más abiertos al cristalino y el cristalino se encargaría de juntarlos. Eso lo hace las lentes divergentes y tienen esta forma, ¿de acuerdo? Son más anchas por arriba, muy estrechas por el centro y vuelve a ser ancha por abajo. Perfecto. Bien, pasamos al siguiente. El siguiente va a ser la hipermetropía. En cuanto a la hipermetropía, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber que los rayos se van a formar detrás de la retina, es decir, es como el efecto contrario, ¿de acuerdo? Se forma detrás de la retina y puede ser porque la córnea del cristalino tenga muy poco poder, sean poco convergentes, o porque el diámetro anteroposterior del ojo sea muy pequeño. Es decir, ahora el ojo es más pequeño, ¿de acuerdo? Y entonces los rayos cortan por detrás de la retina. Esto es importante también saberlo. Hay dos tipos de hipermetropía. Una hipermetropía latente, en la que el sujeto, como he explicado antes, hace un poder de acomodación, acomoda y lo compensa bien. Eso lo hacen los niños sobre todo, que tienen más movilidad, por así decirlo, en las estructuras oculares. Y luego tenemos también una miopía una hipermetropía que se llama hipermetropía manifiesta. En esa no se puede acomodar, ¿de acuerdo? Entonces es más frecuente en adultos. Bien, pues todo esto para evitar que el sujeto acomode, porque si no, no haríamos una correcta valoración del ojo, se evita administrando cicloplégicos, como son el ciclopentolato o la atropina. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la clínica. La clínica va a ser una mala visión a nivel cercano y una buena visión lejana. El problema viene de que, como están todo el rato acomodando, va a producirse un efecto acomodativo que llega a ser molesto. Eso se llama astenopía acomodativa. Es decir, se cansa el ojo, ¿de acuerdo? Se produce un cierre y frote del ojo, empieza a picarte el ojo, tienes dolor ocular, visión borrosa, conjuntivitis, blefaritis. Blefaritis es la inflamación de los párpados. Tienes náuseas, a veces se produce un estrabismo convergente, como he dicho, por la sincinesia acomodativa. Y luego puede observarse ya en casos más graves la papila con bordes hiperémicos y borrosos, que se llama pseudopapiledema. Bien, en cuanto al tratamiento, va a ser justo el contrario, ¿de acuerdo? Al que veíamos antes de la miopía. Son lentes convergentes. Queremos que esos rayos lleguen antes al sitio. O sea, se junten en un punto antes de tiempo. ¿Cómo se hace esto? Hay que acordarse siempre, por favor, de paralizar la acomodación. ¿Con qué? Con los cicloplégicos que decía. El más importante, la atropina. Que no se olvide eso porque también puede ser pregunta de examen. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos luego el astigmatismo. Bien, el astigmatismo es un tipo de ametropía donde el poder de refracción del ojo no es el mismo en todos sus meridianos. ¿De acuerdo? Por lo que la imagen no se forma en el mismo plano, sino que se forma en el llamado conoide de Sturm. ¿Esto qué quiere decir? Pues tengo aquí el esquemita, aquí lo veremos bien. Este sí era el cristalino, aquí como veis he hecho esto más angulado que esto. Y simplemente para explicaros que llegan los rayos de luz, se juntan aquí, intentan juntarse, pero sin embargo este corta antes y este va a cortar, por ejemplo, después. Es lo que sería un astigmatismo mixto, ¿de acuerdo? De varios tipos. Bien, sigo. Sobre todo se va a producir cuando hay una curva alterada en la superficie anterior del cristalino. Se produce poca variación durante la vida y la clínica que va a dar va a ser la misma que en la hipermetropía, es decir, una astenopía acomodativa. ¿Por qué? Porque el sujeto va a ver como borroso, no va a ser capaz de formar una imagen nítida. ¿De acuerdo? Porque están llegando a 2 puntos. Bien, va a haber por tanto una disminución de la agudeza visual a cualquier distancia y aquí el tratamiento que se va a emplear van a ser lentes cilíndricas o tóricas. ¿Vale? La de antes, en miopía y en hipermetropía, eran lentes esféricas. Bien, y nos queda ya el último toque, que es la presbicia. ¿La presbicia qué es? La presbicia es la disminución de la capacidad de acomodación del cristalino. ¿Esto por qué se produce? Pues se produce por fallo de la contracción del músculo ciliar, ese que os marcaba antes al principio, un envejecimiento que hace que esa fibra, esa célula de zinc y ese cristalino estén más endurecidos y por lo tanto le cueste más hacer la acomodación. Y, como decía, el cristalino es menos móvil. Bien, ¿cuál es la clínica? Pues la clínica es que no se va a ver bien de cerca, es decir, es gente que se aleja a los objetos. Lo veréis, por ejemplo, en vuestros padres, porque la edad de presentación suele ser a partir de los 40 y pocos años, ya empieza a producirse esta ametropía. Bien, en miopes tarda más en desarrollarse, ¿vale? Y en hipermétropes se adelanta. Eso fue pregunta de examen también en mi año. En cuanto al tratamiento, tenemos que se trata con lentes convergentes.
y se pueden poner gafas progresivas, monofocales o bifocales. Bien, el tratamiento de la metropía, pues el más efectivo suelen ser las lentillas, ¿de acuerdo? Son las que más frenan y las que más trabajan sobre este tipo de alteraciones. Luego están las gafas y luego está la CRT. ¿Qué es la CRT? La CRT es la terapia refractiva corneal. Es decir, son unas lentillas